de charla con el especialista. Ahora vamos a invitar a Antonio para que se sume a la charla. Bueno, bienvenidos, buenas tardes para todos. Estamos iniciando una nueva charla con el especialista. Estamos esperando a que se sume Antonio para iniciar con el vivo. Perfecto. ¿Cómo te va, Antonio? ¿Cómo va? Buen día. Buenas tardes, ¿Cómo perdón. estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, bienvenido a charla con el especialista. A ver, ponemos fuerte. Agradecemos. Perfecto. ¿Se escucha bien ahí o no? Sí, se escucha perfecto. No. Se escucha perfecto. Bueno, bienvenido a charla con el especialista. Gracias por tomarte tiempito en la agenda para hablarnos un poco, ¿no?, de esta nueva herramienta que está haciendo tendencia, que muchas organizaciones, empresas están haciendo uso, ¿no?, Sí, de esta totalmente. herramienta tan potente. Y bueno, un poco que nos desburres, como se dice, con respecto al uso, ¿no?, de esta plataforma, que si bien es de Microsoft, es muy potente y se vincula también con otro tipo de soluciones de Microsoft, ¿no? Así que Sí, bueno, dale. No, bueno, primero me presento. Mi nombre es Antonio sí. Sánchez. Soy vecino donde están ustedes. Estoy en Tucumán. Bien. Y trabajo de Tucumán y demás. Es decir, ahora con esto de la pandemia, hizo la opción de que trabajemos para todo el mundo. Es decir, hoy por hoy, por suerte, digamos, bueno, es una situación muy crítica lo de la pandemia, pero cambió la estructura de trabajo, entonces nos abrió la puerta al mundo. Es decir, hoy prácticamente yo estoy en mi oficina en Yerba Buena y atiendo clientes de diversos lados. Primero que nada, no es privativo de Microsoft la herramienta. Hay muchas herramientas que se Ujú. usan hoy para poder hacer análisis de la empresa. Hay una categoría que se llama Business Intelligence. Bien, Y perfecto. deben haber unas 20 o 30 herramientas o programas que hay disponibles. Hoy el más de moda es Power BI, pero hace 2 años había otros. Y todos andan por el orden de precios muy, muy económicos. Es aproximadamente, calcularle, entre $10, que sale el más barato, que es Power BI, y $30, por ejemplo, sale una herramienta de SAP. Que, entonces, es decir, hoy por hoy, vos antes decías en la empresa, voy a instalar algo de SAP, y vos decías, me agarraba la cabeza por los costos que eso tenía, pero hoy bajaron los precios drásticamente y se pueden hacer maravillas. ¿Ya? Sí, totalmente. Y está muy aplicado, o sea, vi que vos estabas dando capacitación en lo que es talleres para finanzas, el armado de todo lo que es el reporte de Power Así BI, es. pero también tenemos otra mirada desde el punto de vista del marketing que también te permite esta herramienta generar Bien. funnels o traer datos del CRM y trabajarlos y hacer los Totalmente. reportes. Sin ningún problema. Es decir, es analizar, digamos, muchas veces, a mí me ha pasado, yo esta mañana estoy en reunión, justo con un cliente nuevo que tenemos, que es una empresa industrial que fabrica pan. El pan envasado es el Lactal, ¿bien? Que vende en todo el norte de Argentina. Entonces teníamos las primeras reuniones, teníamos que hacer lo que era la definición de indicadores comerciales. Y la conversación que tenía con ellos era muy similar a la que tengo con casi todas las empresas, especialmente empresas pymes. Muchas veces piensan que este tipo de herramientas están muy, muy lejos, que es imposible hacerlo. Entonces, todo el análisis comercial lo hacen en un papel, tienen ideas espectaculares de cómo vender, pero no pueden medir eso. Y se les escapa de la mano. Entonces terminan estando, que me decía, yo me agarro la cabeza, me decía, eran 3 hermanos, que somos los dueños de esta firma, una firma familiar, me decían, mira, nos agarramos la cabeza porque demoramos un mes para tener información de ventas. Imagínate en un contexto como nos pasa en Argentina hoy, donde tenés inflación, tenés
tenés una cantidad de situaciones que es muy complicado poder medir, y de golpe esperar un mes para ver qué habías vendido. Es una locura. Y es muy simple hacerlo hoy. Es mucho más sentido común. Entonces yo les mostraba, agarrábamos un pizarrón y nos poníamos a ver los datos, cómo estaban organizados. Estos teníamos un sistema común, un sistema de gestión común, un ERP común, el Tango, que es uno de los que más se usa acá en Argentina. Es más, hay sistemas que están mucho más baratos también que podés llegar a usar, lo podés aplicar para hacer análisis comerciales sin ningún inconveniente, incluso sin entrar en tener un CRM, que sería lo ideal, por supuesto. Pero vos pensá algo, si yo tengo, como les decía a ellos, ¿qué vendo? Es decir, el nombre del producto, tengo el precio al que lo he vendido, a quién le he vendido, la cantidad que yo he vendido, nosotros ya podemos empezar a clasificar la información, y por supuesto la fecha, perdón. Entonces decía yo, bueno, estas para nosotros son las medidas transaccionales, por ejemplo. Y simplemente vamos a trabajar ahora sobre las dimensiones. Entonces yo siempre les digo, ¿cómo se imaginan ustedes que quieren medir su venta? Y es bárbaro, porque es una explosión. Entonces, es una explosión porque la persona empieza a pensar y dice, che, lo podemos clasificar por zona, lo podemos clasificar por canal de ventas, le podemos asignar el vendedor, y el vendedor que sea, depende del tipo, cómo lo vamos haciendo, le carguemos el margen de contribución, y son muchas cosas que una vez que vos tenés el dato base, que te lo maneja prácticamente cualquier sistema de gestión contable que vos uses, hasta el más simple, es decir, nosotros hemos visto, tenemos clientes que usan son micropymes, que usan un sistema muy simple que puede ser gratis incluso, hay muchos que hay gratis de esa gestión, es simplemente tener organizada la información y sobre eso le metes todas las variables para poder analizar. Y el costo de software, que antes era carísimo, hoy es extremadamente bajo. Entonces lo que tenés que tener es ser un poco prolijo en el manejo de la información, no importa la cantidad de canales que vos tengas, todo lo que sea, no importa eso. Lo importante es tener la información clara. Y es impresionante lo que se puede lograr. Es impresionante, es un cambio drástico en la forma de gestionar la empresa. ¿Bien? Y con muy Totalmente. poco. Yo uso una metáfora. Vos interrumpime, me gusta hablar y yo Sí, me sí, largo sí, acá, no, vos no, interrumpime, vos vos interrumpime. libre, por favor. A Sí, mí sí, me sí, gusta, por a mí favor. me gusta, la otra vez estaba dando una charla a alumnos de ciencias económicas en la universidad. ¿Bien? Entonces, yo trataba de que ellos entiendan un poco esto. Y muchas veces es muy difícil entender lo que vos no conocés. Entonces yo arranqué la Exacto. charla mostrándoles un video, nosotros en enero con la familia habíamos estado en México, y me acuerdo que mis hijas estaban practicando kayak ahí en la playa, metidas en una playa muy tranquila, yo estaba como 20 metros adentro del agua, estaban andando, y yo me había comprado un dron, entonces con el dron andaba filmando. Yo me pensaba eso, si yo no sabía que existía la posibilidad del dron, o estaba 2 o 3 años atrás, yo para hacer eso hubiera necesitado un helicóptero, un piloto de helicóptero, el permiso de vuelo, un camarógrafo y la cámara 4K. Entonces cuando yo iba de vacaciones, yo ni siquiera me he imaginado la posibilidad de hacer eso. Claro. Hoy tengo un dron que sale $400, $420, si lo compras afuera, por supuesto, en Argentina con todo el impuesto, todo ese lío, no sé cuánto será. Yo lo compré afuera en $420. Un dron que te vuela 500 metros de altura, 4 metros de largo, 4 kilómetros te puede andar sin ningún tipo de problema. Y si en la playa, por ejemplo, que no tenés interferencias, 4 kilómetros te va, por supuesto no lo ves con el control remoto, que tiene una pantalla, lo vas viendo y vas viendo, te graba en 4K, te hace seguimiento de personas. Puede ser maravilla, $400. Entonces, pensamos eso en el empresario. El empresario hoy está pensando que ese dron no existe. Entonces no se llega a pedir o no se llega a imaginar que puede sacar la foto cuando va de vacaciones con el dron que está a sus hijas. O, vos no sabés los videos que me he hecho de vacaciones. Y yo la aprendí a manejar en 2 o 3 días, en una semana. Ese dron no necesita. Es una categoría especial de dron que se llama el prosumer, que no necesitas licencia, no necesitas nada. Entonces es perfectamente aplicable. Bueno, eso lo llevemos al negocio. Ujú. Hoy existen drones, que serán las herramientas para poder medir el negocio, que son muy baratas y mucho más fáciles de manejar que antes. Lamentablemente, el empresario muchas veces no sabe o no existe una relación directa entre la persona que lo está asesorando y él, y tenemos todos esos problemas en cuanto a la hora de poder pedir. Yo siempre les digo, sacate la inercia de cómo venís trabajando y empecemos, por favor, empecé a soñar, le digo yo. Empecé a soñar cómo querés ver tu negocio. Ujú. Prefiero yo decirte el no antes que después nos quedemos cortos. Y te puedo asegurar que el 90% de las cosas se lo puede hacer. Simplemente tenés que ser prolijo, tener un sistema de gestión que suelen ser muy barato. Hay opciones en Argentina que te manejan órdenes de compra, nota de venta, presupuesto,
facturación, cuenta corriente cliente, cuenta corriente proveedores, todo tesorería, creo que salen 5.000 pesos mensuales. A mí me sale más caro llevar a mi hija a comer en McDonald's. Es Y esta decir, es la relación costo-beneficio, ¿no? Y también, por supuesto, y no tener información es muchísimo más caro. exactamente. Si yo no El hago un sesgo de la análisis, por información. ejemplo, nosotros, sin empezar con el análisis de marketing puro, vamos a hacer el análisis de venta. Es decir, por ejemplo, acá me decían, bueno, ¿cómo hago un análisis de cobertura? Ellos son distribuidores, tienen una zona bastante grande, entonces me dicen, ¿cómo podemos hacer? Me dice, yo no tengo datos. Entonces, fíjate cómo es el sentido común. Estamos hablando de una pyme que no tiene un presupuesto como para poder contratar a Nielsen, claves, que me manden una base de datos o que me hagan mi relevamiento. Eso es muy caro. Pero entonces pensemos nosotros en micropyme cómo podemos hacer. Contratarte una persona que vaya por toda esa zona, te rastree esa zona y vea qué cantidad de puntos de venta vos tenés. En un mes podés rastrear. Bien, esa persona con una moto vaya, Sí. cargas tu base de datos con la ubicación geográfica de esos lugares, que lo vayas marcando con el celular. Bueno, iba a levantar el celular, está el celular ahí. Vas levantando la posición, cargas tu base de datos. Yo ya tengo mi zona específica con la cantidad de comercio que yo tengo. A mis clientes, si le asigno la ubicación y le asigno la zona, yo puedo ver la penetración que estoy teniendo. Eso lo hago en el sistema más simple que exista, sin ningún problema. Y ya tengo otra forma de medir. Después me dicen, che, pero en Argentina el margen de contribución, pues, yo generalmente cuando hago un análisis comercial, yo me mando y digo, bueno, bárbaro, yo quiero medir no solamente la evolución de ventas, bueno, en Argentina es muy difícil medir una evolución de ventas por el tema de la inflación, entonces nosotros desgranamos la información y te la vemos como si fuese precio por cantidad. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? No puedo mostrar ahora en esta las planillas de ejemplo que tenemos nosotros para estos casos, pero yo más o menos voy a tratar de explicarles un poco de qué se trata. Vos abrís, si la venta la podés clasificar en precio y cantidad. Entonces, cuando vos analizás la variación de venta entre dos periodos, vos decís, bueno, a ver, yo vendí tanta cantidad de producto a tal precio. Y muchas veces cuando tenés una época inflacionaria, cuando comparás, por ejemplo, meses atrás, semanas atrás o años atrás, a vos te pueden mostrarse que la venta creció en un 50% en monto y después te das que tener un decrecimiento impresionante en cantidad, que lo que pasa es que una inflación del 100% vos la has aplicado a tu precio, entonces no has tenido crecimiento de venta. Exacto. Sí, Ese análisis es muy simple de hacer. Simplemente tenés que tener registrada la información. Entonces, nosotros apuntamos a eso. Y hoy por hoy, yo siempre hago, digamos, un poco, robo una frase que le escuché una vez a Marcos Galperín, el de Mercado Libre. Yo nunca me olvido, una vez tuve un desayuno de trabajo donde, no me acuerdo si era él, estaba con el gerente financiero. Y estaban hablando de lo que era el proyecto Mercado Pago. Todavía no existía Mercado Pago. Y él decía, esto hace muchos años ya, me acuerdo que él decía que había democratizado el consumo de bienes. Porque él te ponía un bien en todas las casas que podía venir de cualquier lado. Y él decía, voy a democratizar el uso de los fondos o el manejo financiero en la gente. Es decir, que todos puedan tener acceso a una billetera electrónica. Por visto que hoy Mercado Pago es una locura, todo el mundo lo usa. Yo creo que las herramientas actuales están haciendo una democratización del uso de la información para la toma de decisiones. Porque hoy una micropyme con un presupuesto de 6.000, 7.000 pesos mensuales en un software simple, ¿bien?, te lleva a que puedas manejar tus ventas y poder hacer tu análisis comercial sin ningún tipo de inconveniente. ¿Bien? Manejar tu cuenta corriente de clientes. Yo no sé qué costo puede llegar a tener para nosotros olvidarnos de cobrar. No hacer un seguimiento de nuestra cartera de clientes. No analizar si realmente la evolución de ventas se corresponde a precio o a cantidad. Si yo compré y tenía los productos y lo tengo estoqueado 3 meses, ¿bien? Entonces vos imaginate la incidencia que tiene eso de la inflación para nosotros hoy en Argentina. Yo cuando hablo con gente de otros, yo doy unas capacitaciones, por ejemplo, sobre esto. Y cuando doy las capacitaciones online, generalmente participan gente de varios países, ¿bien? Sí. Entonces, cuando vos hablas, recién justo estábamos en la de finanzas y había uno de Estados Unidos, había otro de México, había de distintos lados, y cuando vos hablas del tema de inflación, los tipos no entienden. Cuando vamos a ver cash flow, los tipos dicen, esto no puede ser. Y bueno, es lo que vivimos hoy nosotros, lo que tenemos que ver. Nos hace más hábil en la toma de decisiones. En la parte de ventas, vos imagínate no medir la evolución de tu precio o el margen de contribución que estás teniendo. Margen de contribución yo le llamo lo que vos vendés menos el costo de esa venta, ¿bien? El margen que te queda es el número que tenés que ver. Porque es el número que te da de comer a vos.
¿bien? Y que te va a permitir mantener toda tu estructura. Entonces yo digo, bueno, a ver, segmentemos nuestra venta y analicemos por margen de contribución qué zonas o qué lugares son los que mejor te alimentan tu utilidad, o dónde sacar la plata, digamos, dónde Sí, está la sí, plata sí, para sí. poder vivir. Yo hablo Exacto. así muy rápido, perdón, mira, Pablo. No, 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 está perfecto, Vos está parame, perfecto, vos sí. parame. No, no, Yo yo hablo te mañana sigo por ahí. totalmente, porque eso es Me el día a día apasiona, me y la apasiona verdad. tanto estos temas que yo me largo a hablar y por ahí te pido disculpas. No, por favor, por ¿Vio? favor. Sí, por ahí los chicos que están sumándose, si quieren dejar alguna consulta Ah, por para favor, Antonio, hagan, esto sí, estamos hagan la acá. consulta tranquilamente, la leemos acá entre todos y la Va a decir, compartimos. ese gordo chanta que está en Tucumán, ¿qué está diciendo? Pero bueno, No, y la verdad que un día a día, y más con los bienes, cómo se van con inflación, es el ejemplo una que diste locura. es una locura, porque no es lo mismo cantidad que precio, porque el precio obviamente está sujeto a inflación, a menos que el bien esté, entre comillas, dolarizado, que no tendría Pero tanto el impacto, pero hasta tampoco. ahí no poco. En Argentina Exactamente, tampoco, tampoco. porque vos estás comprando $1 y estás vendiendo otro dólar distinto. Exactamente, que eso también es un ¿Sí? desfasaje, sí, Porque capaz que vos estás totalmente. comprando, vos tengas, por ejemplo, vos tengas un cupo de importación de tu producto, si sos importador. Bien, por ejemplo, si sos un laboratorio que tenés acceso directo al cupo. Nosotros somos un laboratorio en Buenos Aires que analizábamos esto. Bien, entonces vos ponés, fíjate, pensá en eso. Vos pensás que tenés ese cupo y que estás comprando. Y capaz que lo estás vendiendo en dólar libre. Y sí, Entonces el margen es distinto. sí. ¿Entendés? Es decir, bueno, hay una serie de cosas que hay que analizarlo y que es con la diferenciación digamos, entre precio y cantidad, que es muy sencillo de sacarlo. Hay otro tema más que es muy importante considerar, visto está de moda todo esto de la inteligencia artificial, más, por lo que es un Sí, futuro, el futuro que es hoy, hay un tema que se llama el análisis predictivo. El ujú, análisis predictivo es algo que es impresionante lo que se puede llegar a hacer. Entonces, por ejemplo, consiste, vos pensás que abarcás esa zona que decíamos nosotros de cobertura, donde yo llego, por ejemplo, con mi influencia, llego a... Esto lo vamos a hacer, te cuento un caso de una institución educativa. Nosotros lo habíamos hecho. Entonces, lo que hacíamos nosotros decimos, bueno, a ver, Barro, toda la gente que accedía para pedir consulta vía online, era, por ejemplo, 100.000 personas que hacían la consulta. ¿Bien? Estoy tirando números así al azar. Pero se inscribían solamente 3.000. Entonces, había que empezar a predecir qué pasaba con el resto. Los otros ujú. 98.000 personas. ¿Por qué no se inscribían? Entonces vos, si ponías en Google o en Facebook, en donde te hacían la consulta, que tenga el registro de esta persona, que te ponga por lo menos el nombre, la edad, por supuesto hay un sesgo de error, porque no todos ponen los datos verdaderos. ¿Bien? Pero empezar a buscar un patrón que te diga por qué esa persona no se inscribió o hizo la consulta y no terminó tomando la carrera. Entonces empecemos a clasificar. Decimos, bueno, vamos, hay un patrón que es igual al que se inscribió. Ese patrón que quedó afuera es porque yo no lo atendí o por algún otro motivo. ¿Me entiendes? Bueno, eso es Sí, empezar a hacer con el análisis predictivo, empezar a cargar cosas, y es mucho lo que se puede llegar a lograr. Pero un paso siguiente. Es decir, primero tengamos regularizado y analizado lo que es el marco comercial nuestro, y de ahí podés empezar con ese tipo de análisis. No son herramientas caras, son herramientas extremadamente baratas, algunas gratis, que están al alcance de una pyme. El tema que yo muchas veces veo, hay una generación, digamos, quizás de profesionales que no se conocen mucho las herramientas que hay hoy. ¿Bien? ujú, Entonces, y no es que necesitas, ojo, yo soy contador público, yo no sé hacer una línea de programación, yo no conozco programación, nunca hice un curso de Power BI, enseño, bueno, pero yo simplemente horas traste, estás sentado y hurgando y lo sacás. Yo no soy certificado en Microsoft, en absoluto. Y manejo varios de estas cosas. ¿Qué significa? Yo soy curioso, me he interesado, me he puesto a ver un poco y me mando con eso. Entonces yo siempre digo, cuando voy a dar una capacitación no hablo de esto, digo yo siempre derribando mitos. El primer mito es extremadamente barato, es decir, una licencia del sistema que hoy usa. A ver, nosotros acabamos de una implementación el mes pasado de Volt. Volt es una empresa internacional que actúa en Argentina, Chile y Uruguay. Nosotros le hicimos el análisis del estado de resultados, es casinos y hoteles. Bien, sí, en el Casino Puerto Santa Fe, en varias provincias de Argentina. Nosotros armamos el estado de resultados. La herramienta ese que usamos ahí sale $10 mensuales. Eso 10 es dólares, sí. SAP R3. SAP R3 es un sistema que cuesta varios millones de dólares implementar en varios países como tienen ellos y en varias empresas, porque son cerca de 4 o 5 unidades de negocio en cada país. ¿Bien?
sale millones de dólares para poner y dejar funcionando y mantenerlo. Le cuelgan arriba una herramienta que sale $10 Sí, mensual. Parece sí, ilógico, pero es así. Y si elegís la herramienta de SAP, que también es muy buena, sale sí, $30. Entonces, a ver, eh, entremos por ese lado. ¿Ah? La comparación, Walkman, yo siempre digo, yo cumplo 57 años el viernes que viene, el 3, de sábado al otro. ¿Bien? Entonces, yo viví la época del Walkman, ¿bien? sí, Entonces, para escuchar música tenía que comprar el cassette, te gustaba una canción, te tenía que chupar el cassette entero, o tenía que ponerte con el radio grabador, esperar que el locutor no hable, guardaba la música, la ponía, tenías que comprar las pilas salen caras, ustedes vayan a comprar las AAA. Hoy, antes eran más caras todavía incluso, porque sí, ahora están masificadas, están en decadencia, ya no se va a dejar de usar dentro de poco, entonces bajaron mucho el precio, pero antes era carísimo comprar las pilas. 3 o 4 pilas te duraban 3 horas de música que vos podés escuchar. Y tenías que tener los 3 cassettes y no podías hacer random, no podías armar tu lista de reproducción en lacto, tenías que ir a la música que estaba grabada, la podías escuchar así como está. Tenía un costo tremendo. Para tener Spotify, 50 millones de canciones. La escuchás en el celular, en la notebook, en la televisión, en el auto, gratis. Porque si querés usar la versión gratis de Spotify, que te banca la publicidad cada 30 minutos, es gratis. Bueno, en el análisis de información de marketing o de toda la empresa pasa exactamente eso. totalmente, totalmente. Y no, la verdad que son herramientas que uno tiene que empezar a tener mucho más en vista, empezar a desarrollarla o interiorizarse un poco más para conocerla y hacer uso de decisiones netamente comerciales y operativas, ¿no? Hay muchos KPI que hoy por hoy las empresas están definiendo de manera muy grosas para hacer frente a la coyuntura que aún todavía sigue, aunque todavía se niegue, pero sí existe. Pero bueno, es una herramienta muy potente. Y había visto en un video tuyo de 3 pasos o 4 pasos que deberíamos cumplir para empezar a implementar, digamos. Si nos puede Eh, reflejar un ratito cuáles Bien, eran. yo siempre lo que hago primero, a ver, yo divido mucho, si bien nosotros tenemos clientes micro, pymes y multinacionales, ¿bien? Nosotros justo este mes entraron, por ejemplo, 4 empresas, 2 pymes y 2 multinacionales entraron, y lo atendés igual, pero yo siempre digo que la pyme a mí me lleva mucho más tiempo y no le podés cobrar lo mismo que la multinacional. Es decir, si yo tengo que medir horas hombre de mi equipo, es decir, las horas que nosotros tenemos que invertir, una pyme lleva 3 o 4 veces más que una multinacional. ¿Ok? Y el trabajo es el mismo. El trabajo es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que sucede? En la empresa PYME muchas veces está muy desordenada la información. Y muchas veces vos en una empresa grande ya tienen muy bien definidos los indicadores, es muy difícil que vos los sorprendas con un indicador nuevo. En la PYME prácticamente existen indicadores teóricos, pero no se aplican en la realidad. ¿Qué digo yo siempre de hacer cuando nosotros encaramos un trabajo? Yo tengo más o menos un checklist, nosotros, como digo siempre, nos cansó de rebotar haciendo macanas. Bien, entonces uno siempre dice, aprende de los fracasos, es decir, vos Sí, aprendés de la macana que te va mandando. Entonces, en base a eso, no quita que me sigan mandando macanas, debemos seguir mandando macanas, pero el tiempo nos ha llevado a que más o menos hagamos un checklist de tareas que nosotros hacemos cada vez que encaramos. Siempre hacemos un Gantt que más o menos se puede dividir en etapas. La primera etapa que nosotros llamamos, que es la más importante de todas, es definir qué quiere medir la persona. Es decir, qué te mueve el amperímetro vos. ¿Bien? Es decir, qué es lo más importante que vos necesitas medir. Entonces vamos a decir, bueno, a mí comercialmente en este momento quiero medir la cobertura. En este momento quiero medir la contribución marginal que me están dando. En este momento quiero ver la fidelidad de los clientes, lo que sea. Entonces buscamos ese principal indicador y empezamos a abrir indicadores secundarios. Nosotros tratamos que en ese role play que hacemos con los tomadores de decisión de la firma, que se sacan toda la inercia. Es decir, toda la inercia de que ellos vienen diciendo, che, pero yo no lo voy a pedir a esto, acordate del dron y la máquina en fotos. Es decir, yo no voy a pedir esto porque no me imagino que se pueda sacar. Entonces digo, olvídate de todo eso, yo prefiero decirte no antes que nos quedemos cortos en las definiciones tuyas. Entonces lo vamos guiando y vamos armando ese cúmulo de indicadores. Entonces vemos qué datos tiene la empresa y a medida que vamos viendo eso, empezamos a relacionarlo con ese indicador, a ver si el dato está o si hay que acomodar algo del dato para poder tenerlo. Nosotros normalmente tratamos de usar lo que vos tenés de sistema. Es decir, tratamos de no hacer una inversión más grande, porque están todos muertos.
si estamos todos muertos, entonces no vamos a venir a pedir también un software caro, ese tipo de cosas. Tratamos de usar lo que hay, si se puede, o si no, hacer la inversión mínima en ese punto. Una vez que tenemos eso de los indicadores y tenemos definido de dónde viene el dato, bien, lo incorporamos a la herramienta que vayamos a usar. La herramienta, como te digo yo, el Power BI sale $10, SAP sale 30, el Locker Studio de Google, hay una versión que es más o menos gratis o muy poco más cara. Muchas veces, a mí me está gustando mucho Locker, yo voy a empezar a ver ahora ya con gusto. Sí, no estoy casado con ninguno, como digo siempre. Hace 2 años mis implementaciones eran con Analytics de SAP, antes usaba MicroStrategy, QuickView, Roambi, que era otra aplicación de SAP. Es decir, a lo largo de los años esto es muy dinámico, no es como el Excel que hace 20 años venimos usando Excel, no, acá hay Exacto. muchas herramientas que se están superponiendo una con otra, entonces hay que estar atento para ver cuál es la mejor. Lo que hacemos es incorporar ese dato que nosotros vemos que está bien en la herramienta, y de ahí empezamos ya a diagramar. Yo siempre digo, vos has visto que los obreros cuando hacen la loza, en Sí, sí, sí. Argentina hacen el asado. Entonces, bueno, yo siempre digo a mi mujer, mi equipo de trabajo es, mi mujer está viendo las pymes, y estoy yo también, es decir, mi mujer es contadora, hacemos exactamente lo mismo, solamente que ella se encarga de lo que es acomodar la información de la pyme, y yo más que nada armar toda la estrategia de la información y la ponemos en marcha. Y después tenemos un equipo técnico. Antes lo hacía yo solo, todo. Es decir, esto no es que sea muy difícil. Ahora me he ayornado ya un poco más porque tenemos muchos clientes. Vamos a estructura. Claro, claro. Pero, ¿y cómo te ves esto? Si tendré cada anécdota que hablaba con clientes grandes, tanto yo, a ver qué técnico te lo hablaba vos, y era yo que cambiaba la voz y hablaba por otro lado. Me daba vergüenza, estaba hablando con un cliente de España, ponían como 5 tipos al frente, entonces yo apagaba la cámara y hacía que hablaba otro, digamos. Vio cada cosa de todos lados. Hoy por suerte andamos ya con equipo de verdad. Pero bueno, lo que hacemos nosotros muchas veces es, una vez que empezás a mandar, ¿bien? Empezás a mandar toda esa información, yo lo que hago es mandar mi equipo que empiece a auditar, a ver si está bien o está mal. Y empezás a diagramar. Y es impresionante lo que se puede lograr. Impresionante. Lo que más se necesita es, primero, la apertura de pensar nuevas formas de ver la información. Y lo segundo, que es muy, muy importante, es que esa voluntad de cambio baje en la organización. Y que la organización quiera cambiar. El tema que vos venís con una inercia, manejando igual la situación en los últimos 10, 15 años. Entonces por ahí venís y te decís, che, no, mira, cada vez que das de alto a un cliente, asignarle la zona, cargarle las coordenadas geográficas donde está parado, asignarle la lista de precios, asignarle tales cosas. Y capaz que si no estás acostumbrado a hacer, no le vas a dar bolilla. Porque si estás manejando, esta empresa me decía, tenemos el canal de televenta que me pone cualquier dato. Y sí, ¿Entendés? Entonces, bueno, son cosas que... totalmente. Y un tema de Argentina fundamental que todos me dicen siempre, que tenemos una contabilidad informal. Es un problema que hay en toda Latinoamérica. La otra vez había una charla así como esta con una gente de Canadá, habíamos hecho, y cuando hablé de esto, censuraron todo, después todo, me dicen, no podés hablar de estas cosas. Bueno, acá nosotros, digamos, eso no tiene una excusa, ¿ok? De alguna forma se puede ver la información integral de la empresa. Entonces, es muy importante no dejar de hacer, no podés dejar de ver tu información. Es el peor error que puede cometer un empresario hoy. Totalmente. Lejos. Sí, sí, totalmente. Antonio, querido, muchísimas gracias. Espero que Bueno, a todos los chicos que se hayan sumado hayan podido disfrutar. De todas maneras, va a estar colgado en el perfil de Instagram de la asociación el video de este vivo. Te agradecemos mucho de la asociación no, al por contrario, sumarte. a mí me ha encantado, me ha Y, encantado. Muchas gracias y, por la invitación. Y siempre a disposición, lo que necesite. por ¿Ah? favor, y bueno, también aprovecho también para comentar que Antonio está dando capacitaciones también, pueden visitar su perfil, así que bueno, hay varias herramientas en las cuales pueden, y soluciones por parte de Antonio, de las cuales pueden hacer y sacar provecho, ¿no? Todos los chicos que están escuchando, así que bueno, Antonio querido, te agradezco mucho, Muchísimas fui gracias. alumno en su momento, Ah, así que hace bueno, ya como 2 o 3 años, ¿no? Vos has sido de los primeros que fue exactamente. online. En el ¿Ah? 2020, creo que fue en la pandemia, si mal no Sí, recuerdo. la pandemia, Creo sí, que la fue pandemia ha sido. exactamente. Así que bueno, te agradezco mucho el tiempo, gracias por todo. Y bueno, va a haber un beneficio para todos los miembros de la asociación también, Por para un supuesto. taller a futuro que dicta Antonio. Así que bueno, Sin ningún problema. gracias Antonio y bueno, gracias por todo, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Saludos, gracias.